negocios. Por lo general, cuando hay un negocio es porque hay de por medio algún tipo de utilidad o beneficio para las partes, sea que uno pueda vender algo y el otro comprar algo, pero siempre habrá en un negocio, diríamos, un interés de por medio. Ambos querrán, obviamente, obtener un beneficio. El problema de los negocios es que a veces hay malos negocios. Es decir, a veces no se ve el beneficio y claro, como uno ha podido transar, uno ha podido establecer algún tipo de compromiso ya dado o ya establecido y queriéndose uno de pronto retrotraer, sin quererle, como dicen por acá, sacarle la vuelta al asunto, a veces la situación se pone tan complicada, tan compleja que no hay cómo escapar y hay que de hecho hacer el negocio y uno puede salir hasta perjudicado en ello. Digo todo esto solo como una introducción por lo que vamos a analizar en esta noche en la Escritura. Si nos sumergimos un poco en la palabra de nuestro Dios, es decir, en el capítulo 20 de los Reyes, por el contexto, es decir, por los versículos anteriores, desde el verso primero al verso número 27, Dios le había dado a un rey muy peculiar, al rey Acab, la oportunidad, siendo el perverso y todo lo que ya hemos analizado a través de este precioso libro, le da la oportunidad de experimentar una victoria frente a un rey Ben-Hadad, de nombre, de los sirios, y le da la oportunidad de que el pueblo pueda de alguna manera experimentar luego de ese acercamiento que Dios realizó por medio del profeta Elías. Le da y le brinda las facilidades para que él salga a la batalla y Dios, en medio de una gran multitud de enemigos, toma a Acab y le da una victoria pero fulminante contra ese rey. Recordando que Ben-Hadad había comprometido a 32 reyes más para confrontar a Israel, pero como Dios estaba en el asunto, Acab salió vencedor. Más adelante de la victoria, Dios le manda a un profeta, como ya se ha visto en los versículos anteriores, y le manda a decir al rey que se preparara, porque de ahí a un año después, Siria volvería a hacerle la guerra. ¿A quién? A Acab, es decir, a Israel. Y esto Dios, mi amado hermano, lo permite para que Acab hasta cierto punto no solo se aperciba, sino que haga los correctivos, tome las medidas preventivas necesarias para que esta nueva confrontación no lo agarre, es decir, a manera de sorpresa. Y es así como en un año la Biblia nos dará la pauta de que efectivamente luego el ejército de Ben-Hadad, es decir, el rey de Siria, con sus consejeros militares los tomarán al rey y de pronto ahí donde ellos planifican sus grandes conquistas, le dicen al rey, mira, porque el rey quería saber algo, ¿por qué perdimos la batalla? ¿Por qué con 32 aliados más no le pudimos hacer frente a un débil Israel, a un ejército menguado? Porque recuerde que Israel está dividido en cuántas partes, en dos. Ni siquiera están unidos entre ellos mismos como para poder decir, ¿verdad? El ejército está a un solo punto combatiendo contra nosotros. Y el rey quiere saber el porqué de la derrota. Y los consejeros del rey mencionan, en versículos anteriores, que ellos establecen que han perdido porque Israel se refugiaba en las montañas. Y es así como ellos de alguna forma, digo yo, apaciguan la ira del rey y le dicen, pero tranquilo, porque el Dios de Israel es solamente Dios de los montes, pero en los valles o en las planicies, ahí su Dios de seguro va a perder, porque nuestro ejército está más diestro a pelear de pronto en un campo de batalla, diríamos a manera de un valle, en un campo de batalla frontal donde no hay lugar para el escape, donde no hay lugar para poder refugiarse, de pronto subirse los árboles. Y eso hasta cierto punto mantiene al rey Ben-Hadad, rey de los siglos, le hace devolver la tranquilidad y la autoconfianza. Y le dice, perfecto, ¿qué debo de hacer?
Y ahí los principales del ejército le dicen, ¿sabes qué? Si nos mataron a muchos de nosotros y destruyeron carruajes, mataron caballos, lo que tenemos que hacer en este año es volver a restituir todo lo que hemos perdido para que en esta segunda confrontación nosotros podamos darte la victoria. Ahora, todo eso, mi amado hermano, sucede en un año. Dios, en primer plano, alerta al rey Acab, y por segundo plano, en el campamento, por así decirlo, sirio, ellos están reformulando sin fuerzas para volver hacia contraatacar a Israel. Pero claro, convencidos de que ahora ellos van a ser los vencedores. Bien, ahora, cuando esto está en pleno apogeo, Dios le dice, obviamente, al rey Acab, que va a ganar, que va a volver a ver la victoria, siempre y cuando obviamente él cumpla de manera puntual. ¿Se acuerda usted cómo lo había pasado con la primera batalla? Eso fue una enseñanza que también la tuvimos acá, en el cual se decía que cuando Acab se ve confrontado por primera vez por los sirios, el rey se hace tan dependiente de Dios, el rey Acab se hace tan, diríamos, tan espiritual, se hace tan meticuloso para complacer al Dios de Israel, que le pregunta con punto y seña, por así decirlo, cómo debe de él confrontar a su enemigo. Y aún le pregunta, ¿y quién debe de ir a la guerra de las tribus? Sí, avanzaré yo, avanzaré a otra tribu. Y dice, no, tú vas a iniciarlo. ¿Y quiénes te acompañarán? Y le da los principales de las otras tribus. ¿Y qué tribu atacará primero? Tu tribu va a atacar primero. Y de esa manera, al pie de la letra, y obedeciendo acá, ve esa gran y preciosa primera gran victoria. Ahora, cuando vamos al versículo número 28, que es el texto tomamos como referencia de lectura inicial, nuevamente, digo yo ya casi próximo a esta segunda batalla, dice la Biblia que Dios le envía al rey nuevamente a un varón de Dios, obviamente un profeta. La Biblia en este caso no toma como referencia a Elías, ni tampoco a Eliseo. Posiblemente si Elías está en este periodo de tiempo, dándole o capacitando a Eliseo para que estuviese no solamente con la devoción para servir a Dios, sino también de pronto adiestrándolo en ¿qué? En el conocimiento de Dios. Y vaya que antiguamente, como usted creo que lo sabrá desde el libro de Samuel, ya se veía que existía en la sociedad judía la escuela de profetas también. Es decir, que no solamente había una aspiración, un deseo de servir en esta área, sino que había la debida preparación para poder realizar dicha función. Ahora, en el verso 28, la Escritura nos dice que el profeta de Dios le manda decir a Acab lo siguiente, diciéndole, por cuanto si los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes, y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud, porque recuerda que el ejército sirio era como la arena del mar, entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Perfecto, querido hermano, todo esto augura para acá nuevamente, ¿qué cosa? La victoria. Diría hasta cierto punto que acá está más tranquilo y más confiado que en la primera gran lucha que tuvo contra Ben-Hadad, rey de Siria. Y esto posiblemente le trajo una confianza excesiva, que no digo que esté mal, pero obviamente donde hay demasiada confianza, puede ser que uno no logre de pronto estimar con importancia los detalles, ojo, los detalles que tan bien le hicieron considerarlos acá en su primera batalla, que obviamente viendo la victoria por ser un hombre mucho más juicioso y dependiente de Dios, no hubo problemas en ese sentido para darle al Señor la gloria por esa gran bendición. Ahora, en el versículo número, y venga conmigo por favor,
Versículo número 29 dice la Escritura que estuvieron ¿cuántos días? Ejército frente a ejército. 7 días. Acampados los unos frente a los otros. Esto no era de asombrarse. Posiblemente esta estrategia también se veía, usted recordará allá en el libro de Samuel, cuando los ejércitos también de los filisteos estaban frente al ejército de Israel. Dirán muchos peleándose el uno al otro, viendo quién da la pauta para la batalla. Ahora, los ejércitos están frente a frente. Claro, Israel, diríamos de manera visible, era sumamente pequeño para los 32 reyes, más todo el ejército sirio en el valle. Ya no estaban en los montes, ya no se encontraban en las laderas de la montaña. Ahora ellos habían acampado para que Israel saliera de los bosques y se pusieran, diríamos, expuestos frente a frente. Y claro, hasta ahí me imagino yo que Ben-Hadad estaba ya saboreando ¿qué cosa? ¿Qué saboreaba? ¿Qué habían ofrecido sus generales? Que Dios, el Dios de Israel, no era Dios de los valles, solamente Dios de los montes. Ahora, versículo número 31. Entonces, dice el versículo número 30, ¿sí? Bueno, 29, perdón, me estoy saltando demasiado. 7 días estuvieron acampados, los unos frente al otro, y al 7º día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día. En esa gran batalla, en esa gran llanura, ¿cuántos mataron? 100,000 hombres de a pie, diría la infantería, ¿sí? del ejército sirio. Los demás tuvieron que huir, dice la Escritura, a una ciudad llamada Afec, a la ciudad, y el muro de esa ciudad cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado, dice la Escritura, y también Ben-Hadad, huyendo a la ciudad, se iba escondiendo de casa o de aposento en aposento. Ahora bien, obviamente Dios había dado ¿qué cosa al pueblo de Israel? La victoria. Le había dado nuevamente a saborear la conquista, sea en los montes y en los valles. Y esto posiblemente, mi amado hermano, trajo en ese momento a quien, acá, la total, diríamos, confianza de decir, yo he salido vencedor. Y claro, tenía que reconocer que Dios había sido el que le había concedido la victoria. Hasta ahí, todo va, diríamos, de viento en popa. Todo ahí es perfecto. Todo ahí, mi amado hermano, es alegría y triunfo, gloria para el rey de Israel. Pero cuando vamos al versículo número, y acompáñenme por favor, cuando vamos al versículo número 31, la batalla está perdida por parte de los sirios. Sí, va a tomar un giro. Versículo número 31. Entonces sus siervos le dijeron, posiblemente los mismos consejeros, he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes, ¿qué dice? Son reyes clementes. Ahora, esta expresión, mi amado hermano, debe de ser entendida bajo la misericordia, que sí es verdad. Muchos reyes manifestaron cuando obviamente quienes estaban, diríamos, ya casi al ocaso de la guerra, si se mostraban a veces, diríamos, pautas de misericordia y se dejaban vivir, sí, muchas veces a los reyes y a los hijos de los reyes. Pero claro, esta situación bíblicamente no tenía trascendencia. Dios había sido determinante, no desde ahora, desde siempre. Yo quisiera, antes de seguir leyendo, hacerle entender o hacerle ver bíblicamente cuál era la óptica de Dios frente a los enemigos de Israel. Si uno avanza
alianza, por favor, venga conmigo al libro del Éxodo. Quisiera rápidamente que ubicar el texto porque hay mucha tela que cortar acá. En Éxodo capítulo 23. Libro del Éxodo, en el capítulo número 23. ¿Lo tienen? Dios había dado una pauta determinante para con los enemigos de su pueblo. Dice la Escritura, capítulo 23, verso número 32 al 33. Esto se estableció desde las leyes de Israel. ¿Lo quieren? Dios había dicho al pueblo lo siguiente: no harás alianza con ellos. ¿Sí? ¿Lo tienen? No harás alianza con ellos y obviamente ni con sus dioses. Verso 33 le da la razón del por qué. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. La pauta bíblica era única. Dios le había dicho al pueblo con anterioridad: tú no puedes hacer alianza con ellos, porque la tierra de Canaán, la cual habrían de heredar, era una tierra penosamente contaminada sobre todo por la idolatría. Ahora, volviendo por favor al libro de Reyes, si bien es cierto, algunos habían hecho ciertas excepciones, no necesariamente esa era la regla que Dios imponía. Versículo número 31. Los siervos le dijeron al rey: los del pueblo de Israel son reyes clementes, dice la Escritura. Pongamos pues ahora cilicio, es decir, vestidura propiamente de luto. Pongamos pues ahora también, dice acá, sogas en nuestros cuellos a manera de esclavos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura, y esto era sumamente arriesgado, si te salva la vida. Ahora, hay algo curioso en todo esto. Los posibles conquistadores salieron conquistados. Pero cuando ya se ve el meollo del asunto, cuando ya se ve que está prácticamente como que entre la espada y la pared, los consejeros del rey se aíslan y dicen: bueno, ojalá que te salve la vida a ti. Pero ahí no solamente estaba el rey Benadad metido en el problema, también estaban junto a él, ¿cuántos reyes más? 32 reyes más. Es decir, que la misma suerte que llevaría el cabecilla, la llevarían todos. Pero quieren probar suerte, quieren hacer un negocio. Recuerda el tema de esta noche, el cual queremos desarrollar. No se puede lanzar. De modo, para Israel, frente a un enemigo ya vencido, hacer un negocio no es negocio. Bien podríamos decir, si tú ya tienes el sartén por el mango, y alguien te dice, teniendo tú ya, diríamos, todas las de ganar, y te dice, a ver, si hagamos un negocio, pregunto, ¿tú te dispondrías a hacer el negocio? Si tú ya tienes el sartén, y con darle el sartén por el mango, no significa que le va a pegar a alguien con ese sartén, sino que usted ya es el dueño absoluto de todo lo que acontezca. Eso es más o menos como que en casa, si usted ya tenga el látigo en la mano, el muchacho ya está bajado los pantalones, esperando que usted lo sobe, ¿no? Y el muchacho ahí todo inclinado dice, mamá, antes de que le pegues, hagamos un negocio. No hay nada que negociar ahí, solamente hay que ejecutar la sentencia. Míralo de esa manera, simplemente sea práctico al poder entender esta parte. Ahora, dice la Biblia en el versículo número 32, claro, los sirios ya no tenían nada que perder. Ya estaban siendo consumidos por el pueblo de Israel en batalla. Verso número 32. ¿Qué hicieron? Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y
le dijeron: tu siervo Ben-Hadad, posiblemente una comisión hizo esto, tu siervo Ben-Hadad te manda a decir: te ruego que viva mi alma. Y él respondió, esa fue simplemente, digamos, la negociación, ¿ah? Te ruego que viva mi alma, es decir, te pido que en todo esto, por lo menos mi vida sea liberada. Y claro, al hablar por él, no solamente hablaba por él, hablaba también por todos los que con él estaban. Y dice la Biblia, versículo número 32 en la parte final, y el rey, es decir, acá, responde diciendo: si él vive aún, porque él pensaba que en medio de tanta mortandad, ¿cuántos se habían muerto ese día? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Podemos preguntar, ¿cuántos? Ahí está la Biblia. 127,000 habían muerto. Yo me imagino que en ese día la sangre corría por doquier. ¿Sí me entiende? Muertos a más no poder. Son más de 120,000 hombres que han sido prácticamente descuartizados en batalla. Y claro, para esas instancias de guerra, posiblemente acá debió haber pensado: los reyes hace rato que debieron haber sido eliminados. Y oh sorpresa, a la distancia aparece una comitiva con vestidura de luto y con sogas de pronto y amarrados en la garganta como esclavos, y alguien que sale por delante a pedirle una reunión al rey. Y cuando éste se la permite, le hacen saber de que Ben-Hadad está con vida y rogando por su vida. Mi amado hermano, hasta ahí gráficamente la situación. El rey, mi querido hermano, accede no solamente a recibir al consejero, sino que también accede a ¿qué? A hacer un negocio. Accede a transar. Mi amado hermano, hay a veces en la vida cristiana, sí, hay momentos, hay tiempos en los que a veces Dios también permite muchas cosas para ver de nosotros, mi hermano, si estamos o no tan apercibidos, tan, diríamos, diestros en reconocer la situación, y nos expone a veces a ciertas situaciones para ver si realmente transamos o no transamos, si hacemos o no hacemos el negocio de nuestras vidas. El problema es que a veces, mi amado hermano, estas situaciones a las que el mismo Dios nos somete, no necesariamente son instancias en las que yo debo hacer negocio, o en las que yo debo transar, o en las que yo debo de pactar, o hacer una tregua. Mi amado hermano, esta situación en la vida se puede, digamos, repetir de muchas formas, de muchas maneras. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo intrafamiliar que cobró penosamente 2 víctimas fatales. Pero, continuando con la escritura, dice la Biblia en el versículo número 32 del capítulo 20, en la parte final, que Ben-Hadad sí manda la propuesta, y acá le responde diciendo: si él vive aún, mi hermano es. Hay 2 ejemplos muy marcados en la Biblia de malos negocios, de malas tranzas, de malos pactos que se hicieron. Uno de ellos está registrado en la Biblia, allá en el libro de Josué, en el capítulo número 9. Me recuerdo también que los gabaonitas, ¿cuántos recuerdan esto? Los gabaonitas, en su debido momento, también al ver que Israel ingresaba por primera vez a la tierra de Canaán, era como una máquina de matar. Israel, mi amado hermano, sin tener, digamos, la experiencia o la expertise de ser diestros en batalla, con Dios por delante, el ángel de Jehová, mi amado hermano, había, digamos, bendecido a los ejércitos de Israel, y estos donde entraban, arrasaban con todo. Los gabaonitas, al enterarse de que Israel era una máquina para la pelea, ellos y toda la nación, porque aquí intervino no solo el ejército, sino todos los ciudadanos de Gabaón, se disfrazaron de mendigos.
se disfrazaron. Todos, desde el rey hasta, diríamos, el anciano de la ciudad, todos se cambiaron sus atuendos, cogieron panes, los empolvaron, les tiraron lama a los panes y caminaron por el desierto, y todos hicieron pasar por hombres pordioseros. Y se acercaron en esa calamidad aparente a mandarle a decir a Josué que ellos también eran un pueblo que habían salido desde muy lejos. Y claro, esto debió haber traído recuerdos a Josué. Josué debe haber pensado y dicho: ¡ah! Se parecen a nosotros también, porque así también nosotros salimos de la tierra de Egipto. Y ellos, sin darse cuenta, fueron embaucados, y Josué hizo alianza con los gabaonitas. También le pasó algo muy semejante, y eso está en el primer libro de Samuel. Estoy leyendo, estoy de hecho transfiriendo la información de libros que nosotros ya hemos estudiado. También le pasó al primer rey de Israel. ¿A quién? A Saúl. Cuando Dios le mandó que destruyese a todos los moradores de la tierra de un rey llamado, el rey se llamaba Agar, pero el pueblo se llamaba Amalek, los amalecitas. Él ingresó también, Dios le había dicho: entra Amalek y destrúyelo todo. No dejes a nadie con vida, aún a los niños de pecho tendrás que dar muerte, le dijo. Llamado, pero el rey, cuando ingresó y mató todo, rescató del pueblo lo más hermoso. Rescató del pueblo las vacas más gordas, las ovejas más robustas, todo lo conveniente, y al rey lo dejó con vida como trofeo de guerra. ¿Quién no quisiera ventolearse, por así decirlo, frente a otros reyes diciendo: ajá, ¿a ti quién te sirve? Bueno, a mí me sirve un empleado que contraté en la esquina. ¿Y a ti quién te pasa el agua? A mí me la pasa el rey de Amalek. ¡Wow! Un sirviente que ha sido rey. ¡Qué privilegio!, dirá cualquiera. Sí, él es mi logro, él es mi trofeo de batalla. Y esto le costó justamente a Saúl el trono. Pensó, quiso transar con Dios. Llamado hermano, acá va a transar. Y él le dice: si él viene a mí en esa condición, yo le perdono la vida. Y no solo eso, él ahora va a ser como mi hermano. Pregunto, ¿usted transaría en esa situación? Usted dirá: no, mi amado hermano, pero a veces suceden cosas en nuestro diario vivir que, sin darnos cuenta, Dios permite situaciones para ver si nosotros transamos o no en muchas circunstancias de nuestras vidas. Como se los dije, a una pareja le costó la vida el transar. Ahora, antes de dar esa pauta, sigamos en la Biblia. Estoy preparando obviamente el terreno. Cuando vamos al primer libro de los Reyes, capítulo número 20, vemos pues al rey diciéndole: si él vive aún, si Ben-Hadad está con vida, el gran rey de Siria, ¿cómo lo he de considerar? ¿Qué dice la Biblia? Yo le pregunto, ¿es que acaso las mismas consideraciones Ben-Hadad la hubiera tenido con quién? Con Agar. ¿Qué hacía Agar Ben-Hadad en esa tierra? Iba a ¿qué? Iba a matarlo a él y a todos su pueblo, reconociendo de que el Dios de él no era el Dios de qué. No era el Dios de los males. Él estaba ahí con 32 legiones más para arrasar con el polvo de Israel. Usted recuerda la primera confrontación. Él le dijo: no solamente voy a pedir tu oro, tu plata, tus mujeres, ni el polvo va a bastarme para yo satisfacer mi conquista. Mi amado hermano, pero este hombre le quiso ser complaciente, como decimos a veces en medio del lenguaje cristiano. A veces se quiere ser más bueno que Dios. Verso número 33. Estos tomaron
aquellos hombres, sí, pero estas palabras, hablando de lo que dijo el rey, esto tomaron aquellos hombres por buen augurio. Pero claro, ¿por qué dice por buen augurio? Porque si bien es cierto, a veces en batalla se decía algo, pero se hacía otra cosa, ¿sí? Esta situación fue tomada como una especie de, diríamos, de bandera blanca en medio de la mortandad. Y dice la Biblia, y se apresuraron a tomar la palabra de su boca, y le dijeron, obviamente, ¿a quién? A Ben-Hadad. Y dice, tu hermano Ben-Hadad, le dijeron al rey, vive. Y él dijo, id y traedle. Y Ben-Hadad entonces se presentó acá y él le hizo subir. ¿En dónde? Le hizo subir en su carro. Es decir que lo llenó en medio de la mortandad de victoria, de gloria. Yo me imagino, no sé, pero ¿qué hubieran pensado todo el ejército de Israel que había expuesto su vida en batalla? ¿Qué cree usted que debió haber pensado todo el ejército de Israel que había arriesgado su pellejo, como se suele decir, que había arriesgado su vida, que se había esforzado todo ese día en pelear, mi amado hermano, con espada en mano, adentrándose en medio de los enemigos? Eran miles, eran una gran multitud. Cuando de repente, por una locura del rey Acab, cuando vuelven y miran, digamos, hacia atrás, ven bien trepado en el carro del rey a los que de pronto muchos de esos militares querían tener el privilegio de cortarle la cabeza. Porque no es lo mismo matar, digo yo, a un, se me ocurre, a un soldado raso, que un soldado diga, yo maté a un general. Y no se diga, en mis manos di muerte al rey de Siria. Esto obviamente debió haber sido una gran decepción para quienes, para el ejército. Pero para el rey esto era una honra. Ahora, cuando todo esto acontece, Dios, que le había dicho acá un año atrás, ¿qué le había dicho? Venga por favor al versículo número 22 del capítulo 20. Por eso mismo Dios, que se anticipa al corazón del hombre, le había mandado a decir al rey. ¿Puede leerlo? ¿Puede leerlo más altito? Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas de hacer, ¿sí? Y es decir, mira, tienes un año para prepararte para esa guerra. Un año para poder tener, como diría cualquiera, las barbas en remojo. Un año de anticipo de que la desgracia o a su vez la felicidad o la guerra o la paz va a llegarte. Pero tienes que estar listo para eso. Dios, mi amado hermano, no da palabra para que el hombre simplemente la considere o la desprecie. Cuando Dios da una palabra es para que tú estés atenta a ella. ¿Sí me entiende? Cuando Dios te da una palabra es para que tú estés apercibido de lo que habrá de acontecer. Por mucho más cuando es Dios el que te ha dicho, esto te va a pasar en un futuro muy próximo. Esto te puede pasar mañana, esto te puede pasar este fin de semana, esto te puede pasar el próximo mes. Y es ahí donde Dios, anticipando la situación, le dice, acá te estoy diciendo que tu enemigo va a venir y que va a tomarte nuevamente, sí, para destruirte, para ponerte en riesgo. Mira, considéralo y pon las barras en remojo. Mira lo que habrás de hacer con esto. Dios, mi amado hermano, de hecho, antes de la batalla, le vuelve a mandar posiblemente al mismo profeta y le dice, acá, este hombre ha dicho que yo, el Dios tuyo, al cual, si no te olvides,
no soy el Dios del valle. Y por cuanto esto ha dicho, él va a ser destruido. Qué ligero a veces puede ser las palabras de Dios para nuestra vida. Qué liviandad muchas veces tiene la palabra de Dios en el corazón del hombre. Y eso, amado hermano, es lo que de alguna manera, acá, cuando es necesario sacar a relucir todo esto que Dios le había ya anticipado, se lo come o se lo tira a la espalda y piensa hacer caso omiso de lo que ya Dios había sentenciado para todos ellos, porque Dios le había dicho: yo voy a entregar toda esta gran multitud en tu mano para que conozcan ellos, obviamente, ¿qué cosa? Que yo soy Jehová. Pero ahora él está en su carruaje, obviamente disfrutando y gozando del privilegio de haber destruido, porque ya lo tenía destruido. Y tiene el atrevimiento de trepar así a ese rey blasfemo en el carruaje de él, haciéndolo aparecer como alguien digno en medio de una nación que estaba obviamente deteriorada, sobre todo en su área espiritual. Y que si bien es cierto, Dios les estaba dando la victoria, hablando del rey acá, estaba borrando con el codo lo que Dios le había dado que haga con la mano. Mientras esto pasa en el campo de batalla, Dios va a hacer otra cosa en medio de los profetas. Porque hay una historia paralela a esto. En el versículo, acompáñenme por favor, en el versículo número 35, me voy a saltar de adrede los pasajes que continúan explicando la situación o la decisión del rey Acab para con Ben-Hadad. En el verso 35 dice la Escritura: entonces un varón de los hijos de los profetas, no dice quién, solo toma la referencia, dijo a su compañero, posiblemente a otro profeta, pero se lo dijo, y por favor remarque esta expresión, por palabra de Dios. Ojo, un varón de Dios le dice a otro compañero varón de Dios, por palabra de Dios, le dice: hiéreme ahora. Mas el otro, es decir, el otro compañero de él, no quiso herirle. Ahora, es necesario que usted considere que la escuela de profetas, que ya estaba en su apogeo, que empezó posiblemente desde los tiempos de Samuel, era una estimación muy alta, y de hecho era un privilegio que Dios utilizara o llamara a uno de ellos para un servicio determinado, sabiendo de que había muchos que pudieron haber sido los candidatos fieles que Dios utilizara, pero que si Dios no quería tratar con uno de ellos, otros estuvieron como que a la casa de la oportunidad para decirle: pero ¿por qué no fui yo el que Dios usó? Sino también estoy dentro de la camada de aquellos que esperan con fervor de que Dios lo use. ¿A dónde quiero llegar? Para un profeta que se estaba preparando, ser usado por Dios de una manera inesperada era una tremenda y terrible bendición. Dirá cualquiera: para eso me estoy preparando por profeta, para que Dios en algún momento de mi vida me use. Y si no estabas apercibido en el momento exacto en el que Dios te quería usar y se te pasaba el tren, como dicen por ahí muchos como expresión, sí, posiblemente podría haber sido la única y la última vez en la que Dios te podía usar. Cuando ese joven, hijo de profeta, posiblemente recibe en el corazón, porque Dios así trataba en la antigüedad, hablando o poniendo el sentir en el corazón,
A uno de ellos le dijo Dios, porque esto, por eso es que la Biblia dice por palabra de Dios. Quiero que subraye eso. Un profeta por palabra de Dios le dice a otro profeta, hiéreme ahora. Es decir, quiero que hagas una herida en mí. Pregunto, ¿quién podría decir que esto es palabra de Dios? ¿Quién podría decir, pero si Dios es amor? Pero si Dios no creo que me mande a hacer algo tan grotesco hasta el punto de ejercer violencia y mucho más, ¿sobre quién? Sobre otro profeta. Yo le aseguro que en la actualidad muchos dirían a manera de escudo bíblico, pero si la Biblia dice, no toquéis a mis ungidos, ¿verdad? Hubiéramos sacado otro verso bíblico para poder apoyarnos, pero ¿para qué? Para no cumplir lo que Dios había dispuesto. Es como que Dios le diga a usted, dale duro el día de hoy al cuido. Usted dirá, eso no viene de Dios, es el diablo el que me ha hablado en este momento. Y el hijo le dirá, amén, así es mamá, el diablo te usa. Posiblemente. ¿Qué hijo le podría decir a su padre? Me vas a pegar, pero si eres cristiana, ¿verdad? ¿Y qué con eso? Llamado, y el profeta le dice al otro, a su compañero, hiéreme ahora. Pero recuerde la expresión, por palabra de Dios. ¿Por qué hago este pequeño, diríamos, remarcación en estas palabras? Por lo que habrá de pasar de manera instantánea. Dice la Biblia en el versículo número 36, él le dijo, hablando del profeta que le había dicho que le pegue, pero no le quiso pegar. Sí. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y dice la Biblia, y cuando se apartó de él, le encontró un león y lo mató. Usted dirá, pero ¿qué pasó, hermano? Estamos hablando de Benadad, estamos hablando del rey de Siria, de Acab, del rey de Israel, de la mortandad y del pacto que hizo, obviamente, este rey. Pero, ¿qué tiene que ver todo eso con esta historia? Va a tener mucho que ver. Como le mencioné, mientras una situación se está desarrollando en el campo de batalla, algo está sucediendo en uno de los montes. Porque se solía muchas veces sin hacer escuela de profetas en lugares que Dios había previamente manifestado su voluntad. Así como en Betel, en un monte, Dios también hizo una hazaña con un patriarca. Esos puntos referenciales los profetas los usaban, levantaban, no digo monasterios, pero sí lugares apropiados para ahí comenzar a ministrar y darle a los posibles candidatos que Dios puede usar toda la elocuencia bíblica, es decir, la palabra de Dios, toda la capacidad de pronto de apercibimiento para que no desaproveche si Dios lo quiere usar, y muchas otras pautas más. Y cuando vemos ahora que un profeta recibe de Dios un mensaje y le dice al otro, hiéreme ahora, el otro profeta le dice, pero ¿cómo así? Esta es palabra de Dios, tienes que herirme en este momento. Y el otro se amedrentó y dijo, no, yo no te puedo herir. Tú eres hermano en el ministerio, ¿cómo te voy a herir? Y razonó la palabra de Dios. Ese es el problema de muchas veces de nosotros. Razonar las órdenes de Dios. Las órdenes de Dios no se razonan, se obedecen. Amén. Lo que Dios da como palabra para nuestras vidas no debe de pasar por el filtro del razonamiento humano. Debe de ser tajantemente obedecida al pie de la letra. Usted conoce la expresión que yo le he mencionado muchas veces, el que obedece no se equivoca. Y este hombre le dice, no, yo no te voy a ir.
Y cuando él ve que su compañero, de pronto el compañero más cercano, porque yo quiero ser un poquito práctico en esto y detenerme en ciertos detalles para que usted entienda la profundidad, aún hasta para poder entender el castigo que le viene a su compañero. Si usted está esperando en Dios ser usado y el día que recibe de Dios esa revelación de que alguien le golpee para que la voluntad de Dios se siga manifestando en su vida, y le toca darle esa noticia de que lo hiera a alguien, pregunto, ¿a quién usted le daría la noticia de que lo hiera? ¿A un profeta que de pronto se acostaba en la cama extrema del campamento o al que dormía de pronto cama a cama pegado a la suya? Al compañero. Posiblemente ¿a quién de los profetas? Al compañero. Al más cercano. Como diría cualquiera, a mi voz, a mi yunta, a mi amigo. A él me ha dicho bien años, pégame. Porque de pronto ahí existe mayor que cosa. Mayor confianza. Mi querido hermano, y cuando él le dice a su compañero, no, yo no te voy a pegar, el profeta que había recibido el mensaje, no duda en absoluto, mira, no duda en absoluto en dar una sentencia. Y eso, mi amado hermano, ojo, eso posiblemente ya no nacería de Dios, sino del profeta, que estimó mucho más la palabra antes que el amigo, la amistad. Y es el profeta el que le dice, porque Dios nunca le había dicho al profeta, anda, dile a tu compañero que se lo va a comer yo. Dios le había dicho al profeta, dile a alguien que te hiera. Claro, a la mano tenía a otro profeta. Yo le aseguro que si este profeta hubiera ido al campamento de los sirios y le hubiera dicho, alguien me puede ir, por favor, toda la compañía le caía golpe. Claro, ¿verdad? Alguien que me pegue. ¿Ah? El ladrón que voy yendo me puede pegar a alguien, toda la gente le cae encima. Pero acá la situación era otra, porque Dios quería ministrar la situación que se había escapado de las manos en el campamento del Cid de Clara. Y es ahí, mi amado hermano, donde el profeta le dice ya de sí, por cuanto no me quisiste herir, saldrás de mi lado, te apartarás de mí, y un león te saldrá de encuentro y te eliminará. Y no era la primera vez que pasaba esto. Ya como ustedes han estudiado de qué manera otro profeta que le fue a decir a un rey, que no oficiara de sacerdote en un monte, esto lo dimos en un ayuno, por cierto. Si usted vino al ayuno, qué bueno. Y si tiene la mente fresca, mucho más todavía. Dios le dijo a un hombre, a un rey, que no ofreciera sacrificios. Y este hombre, atrevidamente el rey, le dijo al profeta, no, hazlo preso. Y la mano se le quedó, ya se acuerda, se le quedó extendida y no la pudo recoger. Y el rey luego con la mano extendida y de pronto con el dedo ahí estirado, rogaba al profeta, ora por mí, le decía, no te vayas, ora por mí. Y el profeta tuvo que orar por el rey. Y la mano le fue restaurada. La mano se le secó. Se le chupó la mano. Luego la mano le fue restituida, pero el profeta había recibido un mensaje de Dios. Anda donde el rey, pero no regreses por el mismo camino. Y él ya saliéndose, porque el rey, luego de que recibió el milagrito, fue corriendo donde el profeta y dijo, no te vayas, invito a comer, quiero darte regalos. Y el profeta le dijo, yo no puedo estar contigo, no puedo acercar de ti absolutamente nada. Claro que era un rey, que era reacio a la palabra de Dios, y él no quería saber nada o tener nada que ver con un rey corrupto. Y cuando el profeta se retira por otro camino, le sale otro profeta más anciano y le dice, ¿eres tú profeta de Dios? Sí, claro que sí, ven. Te quiero invitar a comer. Y el profeta joven le dice al profeta viejo, yo no puedo hacer eso porque Dios me ha dicho que debo de salir de esta nación.
Y el profeta viejo mintiéndole le dice, pero a mí Dios me ha dicho que tienes que venir. Y en cambio el otro se la cree y va y come y ya comiendo. Viene palabra de Dios al profeta anciano y le dice, por cuanto has obedecido a mi voz y no a la palabra del Señor, vas a salir de aquí y un león te encontrará en el camino y te matará. Lea la Biblia. Esto es mejor que cualquier novela, sin novela venezolana. Lea la Biblia. Dice la Escritura, y eso lo vamos a ver, pero más adelante. Versículo número 36. Por cuanto no obedeciste a la palabra de Jehová, y he aquí, cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y lo mató. No sé si se fue de aquí a la esquina y el león lo estaba esperando, no lo sé. Pero algo es seguro, Dios honró la palabra ¿de quién? Del profeta. Dios honró la palabra del profeta. Posiblemente el profeta que murió era amigo íntimo del otro profeta, pero no interesaba, porque Dios es mayor que cualquiera que pueda ser tu compañero, sí, que pueda ser tu hijo, o poder tener alguna afinidad sentimental contigo. Dios siempre será o estará antes que cualquiera en tu vida. Y si tú le das ese valor, mi amado, Dios te honrará. Dice la Escritura, mi amado hermano, en el verso 27, me imagino que esto debió haberse corrido como un polvorín, dicen por ahí, sí, pueblo chico, infierno grande. Verso 27, luego se encontró con otro hombre. Verso 37, luego se encontró con otro hombre y le dijo, llévenme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. No, pues le digo, a ver, aquí esta fiesta no me la vas a pasar aquí. Pégame, y le cayó golpe. ¿Sí? ¿Va conmigo en la Biblia? Y el profeta se fue. Y va a ver el porqué de esto. Y el profeta se fue y se puso delante del rey, el cual ya estaba en qué cosa el rey. Ya el rey, ¿qué rey? El rey acá. El rey acá me había hecho subir ¿a quién? En su carruaje. A Benadá. Y posiblemente ya la guerra. Ahora el rey regresaba, subido con el otro rey, rumbo a casa. Antes de seguir leyendo esto, retomo los versículos anteriores de la guerra. Retroceda, por favor, versículo, porque esta es la calle en la que se va a cruzar el rey y se va a cruzar el profeta. Y hasta cierto punto, Dios haciendo dos cosas en un mismo tiempo, pero para un solo propósito. A veces no entendemos. Yo le pregunto, yo quiero que usted sea un poquito razonable aquí. Yo le pregunto, si usted se levantaría un día en la mañana, cualquiera, se levanta, hace sus cosas, prepara el desayuno, si llama a los chicos a comer, muchachos, les sirve la comida, sigue el desayuno, luego los manda, qué sé yo, a la escuela, al colegio, a la universidad, donde los tenga que mandar. Usted ya se prepara, se alista para salir, y sorpresa, al bajar o al pasar la calle, si no se da cuenta de que hay una cáscara de guineo por ahí, se pega una rebanada y se quiebra un brazo, no una pierna, un brazo. Yo le pregunto, hasta ahí el suceso de las cosas, usted estaría pensando en ese momento, Dios me va a usar. Quiero que enlazca la situación. Cuando usted está pasando al inicio del día algo normal y luego le pasa un accidente que le hace fracturar un brazo, pregunto nuevamente, ¿usted podría pensar en ese momento,
Hoy Dios con todo esto que viví me va a usar. ¿Y por qué bajo del altar? Porque se me están durmiendo. Sí, se están durmiendo. ¿Verdad? Y hay unos que los veo que les faltan palillos de dientes en los párpados. Que el ojo derecho está que le hace guiño al otro y diciéndole, sígueme. Luche, porque hoy usted estuvo bien despierto trabajando todo el día, ¿verdad que sí? Tiene que luchar. Satanás no le puede robar la bendición del día de hoy. Amén. Algo práctico, póngase de pie en esta hora, porque este mensaje no puede quedar así. Póngase de pie, estírese un rato. Le doy permiso, vaya al baño. ¿Ya? ¿Cuántos alaban a Cristo? ¡Para la puerta! Es que este plato fuerte no se lo puede comer así. Hay que subir y bajar, no sé si el aire los arrulla. Yo les aseguro que apagan los dos aires y a los 5 minutos estará. Hermano, prenda. No sé, si me dicen que el frío va a ser lo mismo, apago. Y si el calor lo hace despertar, pues a calor predicamos. Ahora, hermano, cuando a alguien le pasa algo negativo y Dios, ojo, y Dios no se lo hace saber a usted, porque quiero ponerme en el plano no del profeta que recibió el mensaje de Dios, me quiero poner en el plano del profeta que no sabía lo que estaba pasando. Y a veces Dios permite muchas cosas en nuestra vida que usted no sabe por qué está pasando. Pero que Dios, en su sola potestad, permite que pase. Ese profeta, compañero del otro, no sabía que ese día tenía que herir al profeta. Y herirlo, porque el punto es no solamente golpearlo, él tenía que abrirle una herida al profeta. Es decir, que tenía que darle tan fuerte hasta el punto que tenía que hacerlo sangrar al otro. Lo que no sabía ese profeta pasivo, por así decirlo, es que su aporte en todo esto iba a ser usado para el rey de Siria y para el rey de Israel. Eso es lo que quiero rescatar en esta hora. ¿Cuántas veces tú no sabes para qué y cómo Dios te puede estar usando para que luego alguien mucho más importante, no me minimice, pero quiero verlo así, mucho más, con un propósito mucho más glorioso, acontezca en un lado del mundo, usándote de pronto en algo insignificante o en algo absurdo que tú no le echas ni pie ni cabeza al otro extremo del mundo? Claro, en ese momento tú no enlazas la voluntad de Dios. En ese momento tú estás pensando, si eso no es lícito, en este caso, dando un golpe al otro. O no sabes si esto de haberte quebrado una pierna, haberte, qué sé yo, pasado por una situación de un asalto, va a servir para bien en otra situación. Tú no lo sabes. Y está bien que no lo sepas. Porque aquí, a la verdad, quien tiene el control de las piolas de todo el mundo es Dios. Y Él sabrá si tu desgracia en un extremo de la ciudad puede servir para la conquista de un hombre endurecido en otro extremo de la ciudad. Si tú te resistes a que Dios cumpla soberanamente su voluntad, no solo que traes beneficio a tu vida, sino que no estás o no figuras en un escenario glorioso. ¿Tú crees que el profeta que Dios le habló al corazón
se levantó en esa mañana diciendo, hoy Dios me va a usar para algo grande en mi vida. Dios se reserva los nombres de estos personajes. Son íconos anónimos de la fe. ¿Me entiende? No aparece el nombre, no aparece el apellido, usted no les ve de qué tribu son, no puede ver la procedencia, qué madre les precedió, nada. Pero algo es seguro. Hoy estamos predicando acerca de este profeta. Y figura en la Biblia como un gran referente de obediencia a Dios. Amado hermano, y es ahí donde lo que pasa de manera absurda en un monte con un profeta, ahora Dios converge en su soberanía al rey y al profeta, que va herido. ¡Ojo! Va herido, porque otro profeta sí obedeció que le cayera golpe a nuestro profeta. Qué curioso. Al profeta golpeado le pudieron haber nacido muchas dudas. Quiero que vayas acá y que te rompas una pierna. A ver, Señor, esto no es de Dios. A ver, repíteme otra vez. Quiero que vayas a tal lugar y te fractures una pierna. Quiero que vayas donde tu compañero y que te caiga a golpe. ¿Sí me está entendiendo? A veces así nos pasa. Salimos y chocamos y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que chocar? Si mi vida es de Dios, este cargo es de Dios, ¿por qué? Y entramos en la pelea. Y a veces puede llegar a ser para que la persona que repare el carro reciba a Cristo. Pero me costó $500 de arreglo, sí, pero esa alma no vale $500. Esa alma vale la sangre de Dios. Quiero que entiendas que lo que Dios hace en oculto no tiene la obligación de decirte el porqué de las cosas. ¿Sí me está entendiendo? Créame que hoy tomó el giro que ya hace rato que me salí del tema. Cuando vuelvo al rey, vuelvo al tema. Pero cuando veo este escenario aparte, mi amado hermano, veo soberanía de Dios. Dice la Biblia, versículo número, retrocedo un poquito para poner a estos dos personajes en la convergencia de esas historias. Dice la Escritura en el versículo número 33. Estos tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Y él le dijo, traedle. Ben-Hadad entonces se presentó acá y él hizo subir en su carro. Y verso 34. Y le dijo Ben-Hadad, mira, Ben-Hadad, el que estaba, pregunto, ¿cuál era la posición de Ben-Hadad ya para ese entonces? Él tenía el sartén por el mango. ¿Ah? Él estaba, diríamos, en el sartén. ¿Dónde estaba? Estaba dentro ya. Parecía nuevo ya ahí. Ya lo estaba revolviendo. Claro, todo esto Dios lo había permitido. Que Siria sea conquistada por un rey que había sido perverso. Pregunto, ¿una pulga puede cansar como un perro? Mi amado hermano, la pulga le decía al perrito, en este caso a Acab, verso número 34. Las ciudades que mi padre tomó del tuyo. Mira, eso es como que en la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania hizo alianza con Italia y luego habría de conquistar básicamente toda Europa. Mi querido hermano, teniendo el sartén por el mango, por así decirlo, sea
Bélgica, que fue una de las primeras naciones que conquistó y destruyó, ya vencida Bélgica, le diga a Alemania, mira, quiero transar contigo. ¿Qué cree usted que habrán dicho los alemanes? Estás desenfocado, te he derrotado y todo lo que es tuyo me pertenece. El vencido le decía acá, mira acá, porque me has salvado la vida, no me has matado, mira que iba con ropa de silicio con soga en el cuello. Todo lo que es mío, todo lo que mi padre tomó, yo te lo voy a restituir. Y puedes hacer plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo también en Samaria. Y yo, mira, dijo acá, te dejaré partir con este pacto. Pero si él tiene un huevo frito en el sartén. No se puede cansar. ¿Me explico? No se puede cansar. Ya Dios te dio la victoria. ¿Por qué debes cansar? Eso es como que tú ya estás viviendo una vida cristiana, fiel. Estás ya sirviendo en alguna área dentro de esa iglesia a la cual Dios te ha permitido asistir. Y que luego de que tú ya tienes bien establecida tu vida espiritual, ya tienes enfoques y de pronto en tu vida por delante ya tienes un servicio, un ministerio a futuro grande, y venga alguien que está junto a ti y te diga, mira, yo quiero cansar, yo quiero establecer un nuevo ritmo para tu vida, yo quiero a estas alturas que te conozco, que eres un hijo de Dios y que te veo que estás enfocado y de cabeza en el servicio del Señor. Yo quiero ahora que tú hagas un convenio conmigo para que puedas enfocarte también en estos negocios, que yo sé que no son nada de Dios, pero que creo que te pueden beneficiar. Posiblemente, si esa persona que tiene ya espiritualmente hablando el sartén por el mango y sabe que el que le está dando la propuesta, el que le está de alguna manera queriendo hacer cansar, que es un huevo frito, le dice, pero yo no tengo nada que cansar contigo. Ya Dios me puso hace rato por cabeza y no por cola. Pero el huevo es tan insolente el huevo frito que dice, pero no importa, pero no me pongas aceite. Amado hermano, no se puede cansar. Y me voy a la pareja, o la dejo a la pareja para el otro culto. A ver, los que se están durmiendo pueden salir. No los quiero detener. Cuando uno va al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5 aparece una pareja. Y usted ya sabe quién es esa pareja. Hay una palabra, solo una palabra. Hechos 5, que hace entender toda la historia que habrá de suceder. Una sola. Y la palabra es consentimiento. Consentimiento. Y eso en pocas palabras para el tema de hoy es, hubo un trance. Hubo un convenio. Y ese convenio, amado hermano, acarreará muerte a alguien que ese día no tenía que morir. Porque ese día uno iba a morir. Porque a uno le había nacido en el corazón hacerlo de esa manera. Ananías. Ananías ese día había dicho, voy a vender mi propiedad y voy a llevar
de esa propiedad, de lo que se logre vender, voy a llevar el dinero a la iglesia, pero lo voy a llevar menguado. Quiero por favor leer Hechos, capítulo número 5. ¿Lo tienen? Versículo número versículo número 'Me pierdo, pues ya lo encontré, acá. Verso primero leo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Ojo, y subraya eso. Sustrajo del precio. Y subraya lo que viene. Sabiéndolo también su mujer. Ahí termina. Ese día, Ananías dijo: quiero apoyar la iglesia, pero no lo quiero hacer, ojo, no lo quiero hacer como lo hizo un siervo de Dios. ¿Quién? Bernabé. Porque en el contexto bíblico, en los versículos anteriores al verso 1 y 2, ¿sí? Es decir, en el capítulo 4, versos finales, un hombre de Dios llamado Bernabé, que luego Dios utilizaría a ese hombre para ser la pareja de ¿quién? De Pablo. ¡Wow! Diga, tremenda bendición. Imagínate, en vez de haber sido Pablo y Bernabé, hubiera sido Pablo y Ananías. Pero Bernabé hizo lo opuesto a Ananías. Bernabé trajo de lo suyo y lo dio todo con liberalidad. Todo. No se privó en nada. Ananías posiblemente dijo: no, pues yo no me puedo quedar atrás. Yo también tengo que dar. Pero yo no voy a dar como dio él. Yo voy a dar menguado. Y cuando él establece eso, establece sin él saberlo su muerte. No lo sabía. Más bien, ¿quién podría llegar a pensar y decir: yo voy a morir hoy porque le voy a dar a Dios una bendición? Pregunto, ¿quién podría establecer: voy a bendecir la obra del Señor y Dios me va a matar este día? Nadie, ¿verdad? Pero Dios, que sabe con qué intención da el corazón, ya lo había sentenciado. Pero hay un problema en todo esto. Cuando él decide hacer esto, se lo informa ¿a quién? A su mujer. Por eso es que la Biblia dice: y sabiéndolo su mujer. Ahí está el problema. Ella recibió de su marido la noticia. Le dijo: mi amor, hoy quiero hacer esto. Voy a vender. ¿Te acuerdas de esa propiedad? La tengo comprada. Sí, ¿cuál es que te dejó en herencia tu papá? Sí, esa misma, la que está como a 300 kilómetros, esa misma. La quiero vender. Y ya tengo un comprador. De verdad, sí. ¿Cuánto te dan? Me dan tanto. De verdad, qué chévere. La iglesia va a recibir esa bendición, pero como tú no quieres crear. Sí, pero antes de que sigas hablando, algo te quiero decir. Dime, le dice la mujer. No quiero dar todo. Y se pone a cansar. ¿Y por qué? Le pregunta la otra. Estoy simplemente tranquilizando. Es que es mucho. Y mira que los chicos tienen que estudiar. La universidad es cara. Y acuérdate que la UES es más cara todavía. O UES, bueno, como sea. Y la mujer dice: pero Bernabé dio todo. Sí, pero hay que asegurar el futuro también. Y dice: bueno. Y transó. Hazlo. Pero si te preguntan, te saben. Mira que yo dije esto, mismo idioma, tú, qué bueno.
Y ese día, cuando ella tranza, se viene abajo el asunto. Ese día no tenía que morir ella. Por lo menos ella no. Él ya lo había puesto en su corazón. Y cuando se lo dice a su mujer, la mujer le acepta el asunto. Y sabiéndolo su mujer, por eso es que Pedro más adelante, luego de que moriría Ananías, ahí Pedro la confrontaría y le diría, ¿por qué consentiste en eso? Tú consentiste, tú tomaste tu decisión. Fue lo que le pasó al hombre lo mismo, pero a la inversa en el huerto de Edén. Idéntico, pero al revés. Mientras en el huerto fue la mujer la que hizo el convenio con el marido, y el marido dijo, bueno, acá fue al revés. Fue el marido el que le hizo la propuesta, y la mujer le dijo, dale like, le dijo, puso like. ¿Tú me apoyas? Sí, yo te apoyo. Perfecto, vamos. Mi madre, hermano, y ven acá, le hace un convenio, siendo perdido, estando ya prácticamente en el sepulcro. Y ven acá, si luego de obviamente hacerle esta propuesta, el bien orientado de acá, dice, venga conmigo al capítulo número 20, versículo número 34 en la parte final, donde dice, y yo, dijo acá, te dejaré partir con este pacto. ¿Qué pacto? Si ahí no había que transar. Él era el vencedor. Y por ende, él pudo haber extendido su territorio, no solo en Israel. Ese día él pudo haber sido el rey de Siria y de 32 reinados más. ¿Me explico? Ese día, acá pudo haber sido el rey del mundo de su tiempo. Sí, ese día acá, el perverso, el que tenía una mujer, no la quiero deteriorar más de la que ya la mía, que era considerada una bruja. Ese día el rey, acá, pudo haber sido el rey de un nuevo imperio. Más grande posiblemente que el propio reinado de Salomón, que fue un hombre glorioso. Ese día hizo un perrito, un pacto con una pulga que ya estaba así, la tenía para aplastarlo. Y la pulga dijo, no me mates. ¿Qué? ¿Por qué? Si lo único que has hecho es chuparte la sangre. Mira, si no me matas, no te vuelvo a picar más. Bueno, Dios. Pero me regalas otro perro, bueno, ya pícale otro. Y hace el convenio de su vida. Pero todo le fue para mal. Mientras eso pasaba acá, otra cosa pasaba con el profeta. ¿Quieres saber el desenlace de esto? Si quiere, venga a la vigilia y lo explique. Pero como sé que hoy día no hay oración, el próximo viernes sabrá el desenlace. Prohibido faltar. Amén. Que el Señor haya hablado en tu vida. Aleluya. Oremos a Dios. Pero recuerda, llévate hoy por lo menos esto. No se puede transar. Señor, yo te agradezco infinitamente por tus misericordias. Hoy nos hemos extendido por fuerza, pero asimismo por bendición, a través de la enseñanza de tu palabra. No podemos, oh Dios, caminar por la vida tan desorientados o tan atolondrados, sin meditar en las consecuencias
en lo que tú soberanamente puedes llegar a perder.